Hola a todos. Hoy vamos a leer La Frontera, el viaje con papá. Escrito por Deborah Mills y Alfredo Alba, ilustrado por Claudia Navarro. Cuando era niño, mi familia vivía en el pequeño pueblo de La Ceja, en el centro de México, en el estado de Guanajuato. Mi familia había vivido ahí por más de 100 años. Mi abuelo, mi tío Tomás y mi papá trabajaban en los pinos piñoneros. Todos los días caminaban 5 millas hasta el bosque para recolectar los piñones de los árboles. Se subían a los árboles y recolectaban los piñones en costales. Me encantaba ver a mi abuelo remendar los costales y deseaba que mis manos fueran así de rápidas. En el verano yo trabajaba con papá en el valle amontonando el maíz para que se secara. El valle también estaba lejos de nuestro pueblo. Llegó el día cuando abuelo ya no podía hacer el trayecto de ida y vuelta hasta el bosque de pinos. Sin la ayuda de abuelo, papá no podía mantener a nuestra familia, que era cada vez más numerosa. Yo era el mayor, pero era aún demasiado joven para trabajar todo el día. Para entonces yo tenía dos hermanitos, Arturo y Luis, y una hermanita, Hilda. La bebé todavía tomaba leche materna, pero mis hermanos y yo estábamos siempre con hambre. Me daba cuenta de que papá estaba triste y me sentía mal porque no podía ayudarlo. Abuelo le dijo a papá que tenía que buscar un nuevo hogar. Tienes que salir de la ceja y buscar un lugar donde haya abundancia de trabajo y donde tu familia prospere. Llévate a Alfredo contigo, pues es el mayor y te ayudará en el viaje. Me entristecía la idea de dejar mi hogar. Iba a extrañar a mi burro, Fernando. Habíamos nacido el mismo año y lo quería mucho. Iba a extrañar a mi abuelo y al tío Tomás. Iba a extrañar a los juegos con mis hermanitos y mis amigos. Y no quería ni imaginarme cómo sería dejar a mamá. Tenía hambre, sí, pero no quería que cambiara mi vida. Al día siguiente llegaron unos hombres desconocidos al pueblo. Vi a papá hablar en voz baja con el hombre al que todos llamaban Coyote. Papá le dio dinero. Él no aceptaba pesos, solo dólares americanos. Luego los hombres se fueron. Le pregunté a papá por qué llamaban coyote al hombre. Papá me dijo, se llamaba así por el animal. El coyote es famoso por su comportamiento sigiloso y astuto. Es solitario y tímido con los desconocidos, al igual que este hombre. Pero necesitamos su ayuda en nuestro viaje. Tío Tomás anunció que íbamos a tener una fiesta de despedida y que iba a asar el puerco de la familia. Toda la gente del pueblo vino a la fiesta, desde el más viejo hasta el más joven. La fiesta duró todo el día y toda la noche. Nos llenamos de tortillas, arroz, pan de maíz y mucho más. Mi primo Francisco tocó el acordeón y hubo baile, abrazos y besos. Cantamos mi canción favorito, Amor Eterno. Mi mamá me llevó al pozo que había detrás de la casa y me pidió que me sentara. Me miró a los ojos y dijo, tienes mucha suerte de ir en este viaje especial con papá. Debes ser fuerte. Imagínate que eres un pajarito que no necesita mucha comida o bebida para seguir volando hacia el norte, así como las golondrinas que vemos todas las primaveras. Y Alfredito, no te olvides, te amo mucho, mucho. No me dijo que no la vería ni a ella ni a mis hermanos y hermana por muchos años. Papá y yo salimos temprano a la mañana siguiente. Caminamos hasta la estación de autobuses y esperamos el autobús para Acuña. Era temprano y no había nadie en la calle. Algunas personas estaban sentadas en las bancas esperando el autobús, pero nosotros nos quedamos apartados y en silencio. En Acuña nos encontramos con el coyote, el desconocido que había venido a casa. El coyote no nos puede decir su nombre nunca, dijo papá. Sabe que tiene muchos enemigos, como el astuto coyote de quien tomó el apodo. El coyote nos llevó a la orilla del río Bravo. Nos escondimos en la hierba alta hasta que anocheció. El coyote nos dio una llanta vieja para usar de flotador y nos dijo que se encontraría con nosotros al otro lado, en Estados Unidos. Papá y yo tomamos la llanta e intentamos cruzar, pero la corriente era muy fuerte. Nos deslizamos a lo largo de la orilla hasta que llegamos a un lugar menos profundo. La luna brillaba con fuerza sobre el agua. Se veía hermosa. Nos pusimos los costales en la cabeza y nos metimos en el río en silencio y rápidamente.
Cuando el río se hizo más profundo, papá agarró mi costal y me amarró a él con una soga. Yo me abracé a su cuello. La corriente era fuerte, pero el agua no llegó a cubrir la cabeza de papá. Yo no tenía miedo, pero me alegraba de que tuviéramos la luz de la luna para guiarnos a cruzar. Tan pronto como llegamos al otro lado, buscamos al coyote, pero no lo vimos. Yo estaba contento, pero me di cuenta de que papá estaba preocupado. El coyote había desaparecido, llevándose el dinero de papá. Ahora tendremos que encontrar solos el camino, Alfredo, suspiró papá. Comenzó a alejarnos de la frontera y del río Bravo, y corrí hasta que mis piernas no podían avanzar más. Entonces papá me cargó hasta que él también se desplomó. En la mañana me di cuenta de que había dormido encima de unas piedras. Estaba tan cansado que no había sentido las piedras en toda la noche. Comenzamos a caminar todos los días al amanecer y caminamos durante 5 días. No había senderos y las zarzas me rasgaron la ropa. Tenía muchos rasguños. Cuando me sentaba a dormir, el suelo me picaban las hormigas rojas y siempre estaba atento por si veía escorpiones o víboras. Cruzamos una montaña grande. Era empinada y rodaban piedras que me pegaban en las piernas. No me quejé y me esforcé para mantener el paso con papá. Cuando me vine a dar cuenta, habíamos dejado atrás la montaña. Al otro lado había un valle gigante. Caminamos hasta llegar a las vías del tren. Las seguimos porque papá decía que la tripulación del tren llevaba jarras de agua y que los iban dejando a lo largo de las vías. Vi una y corrí a recogerla. A veces dormíamos encima de algún tren de carga que estuviera parada en las vías. Era un buen lugar para esconderse, pero teníamos que saltar rápidamente al suelo cuando el tren comenzaba a moverse, porque no sabíamos a dónde iba. Saltamos muchas vallas. Yo iba en silencio. Hablar tomaba demasiada energía, pero me sentía seguro con papá. Él me miraba con una sonrisa y decía, recuerda, pequeño, mi nombre es Raimundo y significa rey del mundo. Eso siempre me hacía reír. Le pregunté a papá a dónde íbamos y me contestó, a la embajada. Yo no conocía esa palabra. En esos largos días de caminata intentaba imaginarme qué sería eso de la embajada. Parecía algo de categoría, como un reino o un palacio. Yo le preguntaba, ¿cuánto falta para llegar a la embajada? Pero nunca me respondía. Al final del sexto día llegamos a una choza destartalada. Tenía un letrero en español. Está abierto, tomen lo que necesiten y no destruyen nada. Gracias. Dormimos en la choza. Yo respiré aliviado. Estaba tan contento de no tener que dormir en el suelo y preocuparme por las hormigas rojas, las víboras o los escorpiones. Papá dijo que estábamos esperando un hombre llamado Isidro, un amigo de abuelo. Isidro llegó en su camioneta al día siguiente. Pude leer la placa, decía Texas. Me quedé profundamente dormido en esa camioneta segura y amiga. Isidro nos llevó a papá y a mí a la embajada, que no era más que una colección de casas móviles, destartaladas y muebles que la gente había tirado en el bosque detrás de una fábrica. Había un pozo viejo que aún funcionaba, pero el agua era de color café oscuro y era el único niño en la embajada. Yo era el único niño en la embajada. Dormíamos en un autobús viejo y comíamos en una choza de metal y triplé. Mi única amiga era una cría de pecarí, un puerco salvaje que apareció por ahí un día. Creo que había perdido a su mamá. Yo me sentía igual. Los dos estábamos solos y con ella compartía todos mis pensamientos. Ella me recordaba a mi burro Fernando en mi antigua casa. ¿Se estaría él preguntando a dónde me había ido? Después de pasar unas semanas en la embajada, comencé a ir a la escuela. Papá me enseñó el lugar donde me iba a recoger el autobús y me dio un billete de $100. Lleva esto siempre contigo, me dijo papá, y no le digas a nadie que lo tienes. Guarda el billete cuidadosamente en el bolsillo pequeño de mis jeans.
Si alguien uniformado te para y te regresa a la frontera, usa este dinero para comprar un boleto de autobús de vuelta con nuestra familia a La Ceja. En México, todo el mundo iba caminando a la escuela, pero eso me ponía nervioso tener que tomar el autobús escolar. Ay, perdón. Por eso me ponía nervioso tener que tomar el autobús escolar. Parecía algo peligroso. Mi padre me había dicho que estuviera al tanto a los hombres uniformados y yo creía que iban a estar en el autobús. Yo guardaba silencio y siempre me sentaba atrás. Al pasar unas semanas me sentía más seguro en el autobús, pero en el salón de clase no me sentía solo. No hablaba inglés ni entendía nada. Sentí las miradas de otros estudiantes y sabía que hablaban de mí. Un día un niño llamado Antonio entró a nuestro salón y preguntó por mí. Era 2 años mayor y hablaba español. Me di cuenta de que él les caía bien a los otros niños y que ellos estaban celosos de que viniera a verme. A partir de ese día todo comenzó a mejorar. Mis compañeros me ayudaban con la pronunciación de palabras en inglés. Usaban sus manos y caras para enseñarme los números, las figuras y los sentimientos, los nombres y las partes del cuerpo. ¡Cuántas palabras! Y como a mí se me daban bien las matemáticas, también los ayudaba. Creo que a mi maestra me había enviado a Antonio. Yo quería agradecérselo, pero todavía no sabía las palabras adecuadas. Al terminar el verano, empecé a sentir que yo era parte del país. Ya podía hablar algo de inglés y podía conversar con mis nuevos amigos. Siempre en el fondo de mi corazón estaba mi familia. Extrañaba a mamá, a mis hermanos, a mi hermanita, pero me gustaba mi vida, mi nueva vida. Me estaba volviendo tejano. En noviembre de ese año, el presidente Reagan concedió la amnistía a millones de inmigrantes lo que significaba que podíamos comenzar con el largo proceso de solicitar la ciudadanía. 4 años después, un día papá me recogió de la escuela en su camioneta. Me dijo, hoy vamos a hacer un viaje muy especial a una ciudad llamada El Paso, en la frontera. Yo no quería ir, pero papá me prometió que esta vez no tendría que dormir encima de piedras ni preocuparme de coyotes. El viaje duró muchas horas. Era primavera y recuerdo que las plantas silvestres a lo largo de la carretera estaban llenas de flores. Cuando llegamos al paso, me quedé sin palabras al ver las caras que había extrañado por tanto tiempo, Luis, Arturo e Hilda, mucho más grandes, y mamá no me podía mover, sentí una mano en el hombro, sabía que era la de mamá, me llegó al fondo del corazón, me rodeó con sus brazos y nos abrazamos durante un largo rato. Por fin pensé, por fin estamos juntos otra vez, con familia. Aquí está la historia verídica de Alfredo. Seguiremos hablando más de él en la clase y los veo pronto, ¿ok? Los quiero mucho. Hasta pronto. Adiós.